Dios, que el Señor les bendiga. Muy feliz año 2024. Para los que no pudieron venir la semana pasada a la prédica, los exhorto a que la vean porque fue muy, muy interesante. Todavía estábamos en el 2023 y la prédica hablaba sobre cómo recibir el año nuevo, pero lo presentaron de una forma tan diferente porque se trataba de cerrar círculos. A veces comenzamos el año pensando que, borrón y cuenta nueva, pero no es borrón y cuenta nueva. El tema es, Señor, queremos vivir para ti constantemente. Y ese nuevo comenzar, el rendir cuentas, les recomiendo que la vean. Les recomiendo que lo vean. El año pasado tuve la oportunidad de comenzar un ciclo de prédicas. Creo que vamos a seguir este año. Todo está en relación al Padre Nuestro. Comenzamos en Mateo 6 y realmente el Padre Nuestro. Recordemos que en Mateo pues se hace una referencia que Mateo hace 5 veces mención de Padre antes de comenzar el Padre Nuestro. Vuestro Padre que está en lo secreto, vuestro Padre que ve desde lo secreto, desde el lugar. Y entonces menciona tanto Padre como lugar secreto, como la recompensa que Él va a dar. Y es bien interesante porque al final de cuentas, cuando comienza a decir Padre Nuestro, ya para ese momento, ya lo ha dicho 6 veces, y eso implica que nosotros tenemos que tener fijo en nuestro corazón ese mensaje. Él es nuestro Padre. Y cuando dice que es nuestro Padre, nos transfiere una identidad. Somos hijos. Somos hijos. Entonces, no solo es que Él es Padre, me está diciendo que también yo soy hijo. Luego nos habla de santificado sea tu nombre. Y entonces, pero su nombre ya es santo. Pero el nombre que Él ha puesto en nuestro corazón, su marca, su sello, Él quiere que santifiquemos su nombre en nuestro corazón, que vivamos una vida santa, que guardemos ese regalo que Él nos dio, porque el hecho de que seamos marcados de Él, que seamos suyos, es un regalo, es una bendición. Amén. Y entonces seguimos con el tema de vénganos tu reino. Y hablamos de características del reino, de un tiempo, de un lugar, de una persona que es Rey, Jesucristo, para la eternidad en nuestro corazón. Y en todo el universo, obviamente, ¿verdad? Pero luego entramos al tema de hágase tu voluntad. Y seguimos dentro de ese tema. La primera vez que lo mencionamos, lo hablamos como hágase tu voluntad. Y hablábamos de eso, de cómo malinterpretamos, cómo vemos la voluntad de Dios, y a veces creemos que mi voluntad es su voluntad y que Él se tiene que alinear porque nuestros planes son buenos. No, nuestros planes son terribles. Isaías nos dice que sus planes y sus pensamientos son tan altos, ¿sí?, como el cielo, y nuestros pensamientos y nuestra voluntad están a flor de tierra, nunca se juntan. Por más que yo trate de saltar, si yo llego al Everest y de ahí trato de llegar a la voluntad de Dios, no llego. Así de altos son sus planes, sus pensamientos. Yo no los puedo alcanzar. Por eso es que Jesucristo tuvo que bajar para darnos esa salvación. Y cuando vemos esto, pues también tuvimos la oportunidad, el siguiente tema fue conociendo tu voluntad, y ahora le he puesto viviendo en tu voluntad. El problema que tenemos constantemente como cristianos es que olvidamos su palabra, olvidamos lo que Él ha dicho de nosotros. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa que de repente el mundo, Satanás y la carne se confabulan para decirme cosas que no soy, y le pongo más atención al mundo, a la carne y al enemigo de lo que realmente ha dicho el Señor. Yo sé que algunos aquí se han dicho, ¡ala, qué tonto soy! ¡Qué bruto! ¡Baboso! ¡Terco! Y comenzamos a decir un montón de cosas que Dios no nos ha dicho. Yo a veces me digo, ¡ala, qué tartajo soy! Y Dios nunca en la palabra de Dios nunca se ha dicho que somos necios y de duros de corazón y ciertas cosas, pero lo que el mundo nos dice, lo abrazamos más. De repente encontramos a alguien, no sé si ustedes de chiquitos lloraron cuando un niño te decía, sos 4 ojos. Me dijo 4 ojos. ¿Qué fue lo que hicimos? Le dimos autoridad a esa persona para que estableciera
identidad en nuestro corazón. De repente alguien te dice tonto y te enojas. O te dicen mentiroso. ¿Que soy qué? Mentiroso. Ah, sí, es cierto. ¿Verdad? Y entonces, pero nos enojamos. Y a veces recibimos esa palabra en nuestro corazón. Y es que estamos menospreciando lo que Dios ha dicho de nosotros. Solo para recapitular un poquito de lo que Dios ha dicho de nosotros, por ejemplo. Dios dice que Él nos formó. Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y entonces yo comienzo a ver, Señor, yo fui pensado por ti. Yo fui diseñado. Tú me formaste. Entonces yo tengo una identidad. Yo tengo un propósito. De repente viene alguien y dice, no, yo vengo del mono, yo soy pura casualidad, yo soy un accidente. Y digo, ok, usted tiene la libertad de pensar eso. O creo al mundo o le creo a Dios. Yo quiero creerle a Dios. Voy a tomar sus palabras como ciertas. Y eso indica que yo tengo un propósito, tengo una identidad. Él me dio vida. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor, ¿qué hemos recibido? Hemos recibido vida eterna por creer en lo que Él ha hecho. Su palabra es fiel. Miren, Él dice que me ama. Juan 3:16 y Jeremías 31:3, vean lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y miren, mis hermanos, yo quiero que ustedes comiencen a leer la palabra no para el mundo, comiencen a leer la escritura para ustedes. Porque de tal manera amó Dios a Juan José, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cuando Él crea en Él, ¿sí?, no se pierda Juan José, mas tenga vida eterna. Esta palabra es para mí. ¿Puede usted decir, esta palabra es para mí? Hay un problema cuando venimos y decimos, no, la palabra es para todos. El otro día tuve la oportunidad de hablar con una persona y tratando de evangelizarlo, tratando de predicarle con los 10 mandamientos y hacerle ver que necesitaba un Salvador. ¿Has mentido? Todos hemos mentido. No, pero tú has mentido. No, todos hemos mentido. ¿Pueden creer ustedes que él no pudo reconocer que él había mentido? Él decía que todos. Cuando yo digo, yo soy mentiroso, así como están estos reflectores sobre mí, eso es lo que pasa cuando digo, yo soy mentiroso. Estoy saliendo a la luz y la luz me ve. Es más, la palabra de Dios cuando habla en Números sobre la bendición sacerdotal dice que el rostro de Dios, que la luz del Señor resplandezca sobre tu vida. Y cuando nosotros confesamos, no son las luces estas de acusación, es la luz del rostro de Dios que está cayendo sobre nuestras vidas. Pero cuando decimos todos, me meto entre la multitud y desaparezco. Qué importante es decir, yo soy culpable, yo merezco la ira de Dios, yo merezco el castigo. Y aquí, cuando hablamos de esto, miren, no dejemos de hablar de todos, comencemos a hablar de esa relación personal con Cristo. Jeremías 31:3, el Señor se manifestó a mí ya hace mucho tiempo. Entonces cada uno puede decir, sí, hace 15, 20, 30, 40, 50 años. Miren, el otro día conocí a una persona de 60 y pico años en el camino del Señor. Yo, wow, dije yo, qué tremendo, ya 60 y pico. Pero aquí dice que el Señor se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor me tenía desde la eternidad. Miren todo lo que el Señor dice y se me olvida constantemente lo que Él ha dicho para mi vida. Estoy agarrando ahorita el tema y lo estoy mencionando en primera persona para que ustedes aprendan, o mejor dicho, para que ustedes agarren el hábito de decirlo también para su vida, para su propia vida. ¿Saben? También ha prometido que va a proveer. Mateo 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, las cosas materiales, casa, dinero, carros, puntos, todo lo demás. Miren qué fijado está el anuncio ese de carros, premios y puntos. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas y Él ya las tiene provistas para nuestra vida. Las que son nuestra necesidad, no nuestros caprichos, nuestra necesidad.
Y recuerden que nuestra mayor necesidad es Él. Pero saben, también dice que Él va a cuidar de mí. Una de las frases que está muy marcada en la palabra de Dios es: yo nunca te desampararé, yo siempre estaré contigo. Comiencen a marcarlas en su Biblia. Cada vez que ustedes vean esa palabra, comiencen a marcarla, porque es una promesa de Dios de no abandonarnos. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ya venció, Él ya ganó la batalla. ¿Qué nos toca a nosotros? Confiar. ¿Sí? Si alguien se preocupa, ay, viene el apocalipsis, viene lo que va a pasar, ¿qué voy a hacer? Y las circunstancias. Miren, mis hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles. Solo recuérdense los 3 amigos de Daniel. Si Dios nos salva, excelente. Y si no nos salva, seguiremos alabando, seguiremos bendiciendo, seguiremos confiando en Él, porque Él es un Dios soberano. Amén. Miren, Él olvida mis pecados. Cuando comencé mi vida como cristiano, cada vez que fallaba, venía una acusación. Miren, yo le echo la culpa al enemigo. Le digo, el enemigo venía y me echaba en cara, me decía: a la que bagre, qué cafre sos. El Señor pagó en la cruz y derramó su sangre, y vos venís y pecás. Eso es como escupirle en la cara. Miren, me metía un sentimiento de culpabilidad, y el mensaje del enemigo era: con lo que hiciste, eso sí ya no tiene perdón. ¿Qué estaba haciendo yo? Olvidando lo que Dios había dicho. Porque dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. No dice que se acabó, sino que volverá a tener misericordia de mí. Y que va a tomar ese pecado. Él va a venir y va a sepultar nuestras iniquidades, y va a echarlo en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Hace unos días veía una película de crímenes, y resulta que tiraron el arma homicida en el río. Dije, él no sabe, él no ha leído la Biblia. El mejor lugar es en la espalda del Señor, en el mar del olvido. Ahí puede uno confesar. Claro, no estoy diciendo que haga uno las maldades y entonces esconda las evidencias en la iglesia. No, lo que estoy diciendo es: miren, pueden ir delante del Señor y Él va a tomar nuestra culpa. Porque el verdadero juicio y la verdadera consecuencia final es delante del Rey, porque dice que su mano está levantada. Pero lamentablemente el mundo, el hombre no ve, pero se avergonzarán cuando lo vean y van a ver que su mano está levantada en juicio contra la humanidad. Pero aquí nos está diciendo: si te arrepientes, si confiesas, si restituyes, Él toma tu culpa, toma tu pecado y lo lanza para no volverlo a ver más. Me dio acceso a su presencia. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren, no es que yo pueda entrar como Juan por su casa y decir: Señor, aquí estoy. No, Dios me dio gracia de entrada al trono, y esa es con una reverencia, con un entendimiento, que aunque le podemos decir Padre, ¿sí? Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo soberano. Él sigue siendo el Rey. Qué tremendo, ¿verdad? Nos da acceso. ¿Cuántos han tratado de hacer una cita con alguien importante? Y llama, y no hay modo que le dé cita. Y uno ahí, y estamos hablando del Rey de Reyes, y nos está diciendo: puedes venir en el momento, solo cierra tus ojos y di: Padre, en el nombre de Jesús. Y miren, ya tenemos acceso. Me permite llamarle Padre al Dios Todopoderoso. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Cuánta gente tiene dificultad para decirle papá, decirle Padre Santo? No, es que Él es el Dios todo creador, yo soy solo su siervo, su humilde siervo. Pero sos hijo. No. ¿Qué creen que es eso? Es una fortaleza. Es un argumento en el corazón para no recibir la identidad que Dios quiere imponer o quiere implantar. No, perdón, la palabra no es imponer, ¿verdad? La palabra es implantar, darte en tu corazón. ¿Saben? Nos dio nueva nacionalidad. 1 Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Miren, yo nací aquí en Guatemala. ¿Sí? Soy
por nacimiento tengo el derecho a la nacionalidad guatemalteca. Pero ¿qué creen? Mi papá es español. Entonces, por derecho, puedo aplicar a esa nacionalidad española. Qué bonito, ¿verdad? Entonces yo tengo derecho para caminar por toda Europa por ese pasaporte re sencillo que me dan, ¿verdad? Y tengo privilegios, pero el Señor me ha dado una nacionalidad superior a cualquiera de aquí en el mundo. Y es esa nacionalidad celestial. Ya no pertenezco a este mundo. Soy un peregrino y extranjero en este mundo. Amén. Dice que me hizo nueva criatura. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y digo, gracias Señor, porque tú me perdonaste, porque tú me redimiste, cambiaste mi forma de pensar, mi forma de ver. Tenía una mirada de orgullo, de soberbia, de altanería, de prepotencia. ¡Hala! Yo, Señor, de verdad, gracias. Y ahora entiendo, Señor, has cambiado, hay una nueva criatura aquí. Pero entiendo que también lo que Pablo dice, que desvistámonos de ese viejo hombre. Que muera, que nos desvistamos, que nos quitemos esa vieja naturaleza. Juan el Bautista decía, necesito menguar y que Él crezca en mi corazón. ¿Sí? Hay una nueva naturaleza implantada, pero hay una batalla. Tenemos que conocer la palabra. También me dice que no me va a dejar solo. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué maravilloso. El Señor dice, yo soy el Consolador, pero no los voy a dejar solo, voy a mandar al Consolador, al Paracleto. A mí me da risa porque Paracleto es en griego. Y en mi español digo, para los cletos. Yo soy el primer cleto, digo, Señor. ¿Verdad? Y entonces, gracias Señor porque nos has dejado un maestro, has dejado a un capacitador y dice que va a estar con nosotros todos los días. Tengamos cuidado de no entristecer, de no contristar y de no apagar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Saben qué? Prometió que nada me separará de su amor. Romanos 8, versículo 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo. Dios ha prometido que no nos va a dejar de amar y que nada nos va a separar del amor de Dios. Aquí esta cita es tremenda porque está hablando de las cosas externas. Miren, puede venir alguien y decirnos te vamos a quitar la vida, renuncia de tu fe, porque y nos puede poner de todo. Pero nada de eso que es externo, porque todo lo que está aquí es externo. Nada externo puede separarnos de su amor. Pero ¿saben qué? Hay cosas internas que sí nos separan del amor de Dios. Cuando Adán y Eva no creyeron a las palabras de Dios y comieron del fruto, ¿qué entró en su corazón? Pecado. Y tuvieron que ser separados. Fueron echados del jardín del Edén. Ellos mismos pusieron una barrera porque ellos ya no podían estar delante del santo. El pecado nos separa del amor de Dios. Pero gracias por la sangre de Cristo que nos limpia. Es un don de Dios. Entonces, si se dan cuenta, Dios provee para que podamos seguir recibiendo el amor de Dios. Miren, todo lo que hemos hablado, y no es el tema, solo estoy diciendo todo lo que Dios ha dicho para nuestra identidad y la abandonamos y abrazamos lo que nos dice el mundo, lo que dice mi carne, lo que dice Satanás. Sos un bueno para nada. Ay, no sirvo. ¿Quién lo ha dicho? No sirvo, no puedo. Ah, ahí está. ¿Verdad? Y entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Vamos a creerle a Dios? ¿O le vamos a creer al enemigo, al mundo o a nuestra carne, que están confabulados en contra de Dios, de su voluntad? Y entonces, viendo esto, ¿cómo vivimos la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos realmente conocer la voluntad de Dios? Una persona me decía hace unos años, ¿cómo me gustaría que Dios
agarrara un teléfono y me llamara al celular y me dijera qué es lo que Él quiere. Y yo me quedé, pues sí, ¿verdad? Qué sencillo sería, ¿verdad? A los pocos días me llegó y me dice que no me llame por teléfono. ¿Y por qué no? Porque cuando me llame no voy a creer que es Él. Me doy cuenta de mi incredulidad. Necesito ser transformada, necesito ser cambiado. Entonces cuando veo eso, digo, Señor, ¿cómo puedo vivir? ¿Quién es ese ejemplo en la palabra de Dios? Y resulta que martes, vino una hermana y preguntó, ¿quién es el mejor ejemplo de obediencia? Estábamos con Edgar, con Diego, y los tres reaccionamos y dijimos, Jesús. No, pero es que Jesús, ese es otro nivel. No, de los que no es Dios. Y entonces coincidimos con Edgar, con Diego. No, Jesús. ¿Por qué? Porque Él es hombre, completamente hombre. Y entonces ahí tenemos un grave problema, porque constantemente sacamos de la ecuación como ejemplo a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Y quién va a ser como Dios? Nadie. Y entonces descalificamos a Jesús, pero Él es el ejemplo. Él es la estatura del varón perfecto. Y entonces ¿a quién tenemos que ver? A Jesucristo. Pero cuando ponemos a Jesucristo como parámetro, ¡a la puchisca! No sé, yo me recuerdo, tengo a un amigo que es atleta, su mamá era atleta, compitió a nivel panamericano y ganó muchas medallas. Y él también compitió y ganó muchas medallas. Y su hermana también ganó muchas medallas, al punto de que a ella la llevaron a Estados Unidos por ser muy buena atleta. Y ella comenzó a practicar salto de, ¿cómo le llaman? Con esta garrucha, le llaman garrocha. Y entonces era muy buena. Entonces ella saltaba 7 metros, 6 metros de altura, verla saltar. ¡Wow! Y entonces fue una competencia a nivel mundial. Y entonces lo que hacen es que se reúnen todos los deportistas y comienzan a decir, iniciemos desde tal punto y de ahí comienza la carrera. Y ella estaba contenta porque iba a participar y le pusieron 8 metros. Una medida, no voy a hacer las medidas, pero voy a decir 8 metros. Y en el momento que dijeron 8 metros, ella quedó descalificada. Yo no llego a 8 metros. Ya no puedo seguir compitiendo porque el estándar era muy alto para ella. Y entonces automáticamente ya no compitió. Entonces solo, al final de cuentas, de como 10 participaron 4 o 5. Porque ellas ya establecieron, o sea, podemos comenzar más bajo para que ustedes participen, pero nosotros de aquí para arriba es que podemos. Entonces imagínense cuando alguien le dice, mire, el estándar, la altura a la que tienen que llegar es la altura de Jesucristo, todos, ahí sí ya no puedo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces automáticamente sacamos a Jesucristo de la ecuación. Pero yo quiero que vayamos y tomemos como referencia Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Y hacemos una pausa aquí. Y es impresionante, esta imagen me encanta porque ahí está el Rey de Reyes tomando su corona, quitándosela. Es un dibujo sencillo, pero no solo se quitó la corona. Yo el ejemplo que pongo es que se quitó las pistolas, ¿verdad? Se quitó el cinturón, su poder, su omnipotencia, su omnipresencia. ¿Qué quiere decir o su omnipresencia? Que Él no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque se despojó, se desvistió, se hizo igual a ti y a mí. Yo no soy todopoderoso. Yo no soy omnipresente. Y entonces comenzamos a ver y dice que se despojó. Y Él no tuvo problemas a decir, voy a dejar de tener la gloria, la alabanza, el servicio de los ángeles. No. Al contrario, no tuvo nada. Señor, no tengo problema. Es tan humilde. Y tiene tanta gloria, pero es tan humilde al mismo tiempo. Yo me recuerdo, alguien me dijo, vámonos en camioneta. ¿Y qué? Ay, Dios. Ya me acostumbré al carro, ¿verdad? Yo, camioneta. Si antes usaba la camioneta de Patojo, ¿cuál es el problema de usarla ahora? Puro orgullo lo que se forma en nuestros corazones, ¿verdad? Y entonces,
No, 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 es que los tiempos van cambiando. Miren, yo sé que van cambiando, pero nuestro corazón sigue siendo perverso, engañoso, mañoso. Y dice, siguiente parte del versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Miren, cuando hablamos que se hizo siervo, que se humilló, el peor, no es el peor, sino el siervo de menor jerarquía, gracias. El siervo de menor jerarquía era aquel que le tocaba lavar los pies. Y Jesús lavó los pies de sus discípulos. Siendo el Rey de reyes, Señor de señores, bajó al punto donde cual Él decía, te sirvo. Siendo Él el Rey, nos sirvió, nos amó. Y fue hasta la cruz tomando tu lugar, mi lugar. Yo merecía esa muerte, yo merecía el castigo. Es más, yo merezco la ira de Dios. Yo lo merezco. Todos los frutos que yo soy capaz de producir son dignos de muerte. Todo lo que yo puedo producir está bajo condenación. Son obras de injusticia, son trapos de inmundicia. Pero la sangre de Jesucristo, preciosa sangre, hermosa sangre, y Él vino a tomar nuestro lugar y es el siervo. Por eso cuando Jesús bajó hasta lo más profundo fue para salvar al que había pecado más. Y Pablo dice, y yo soy el más grande de todos los pecadores. Wow. Yo creo que cada uno en la medida puede decir, yo soy el más grande de los pecadores, porque no nos tenemos que comparar con hombres, sino viendo hacia la cruz. Él es al quien tenemos que ver, y ahí vamos a decir, soy el más grande de los pecadores. Qué tremendo. Y entonces cuando vemos ese ejemplo de Jesucristo tomando ese lugar para salvarnos, de repente hay algunos que siguen con ese argumento de, no, pero es que Él era Dios. Déjenme ponerles citas para ayudarlos a que caigan esas fortalezas, esos argumentos. Juan 17:5, Jesús comienza a orar esa oración sacerdotal y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué está diciendo? Que Jesucristo se despojó de esa gloria. Y ahora Jesucristo le está diciendo, devuélveme esa gloria que tuve contigo en aquella ocasión cuando dije, yo iré, yo daré el mensaje. Entonces aquí Jesucristo está demostrando que Él se despojó. Vean esta. Esta es una cita que viene, hay gente que le cuesta esta idea de que Jesús se despojó de todo. Se despojó de toda la sabiduría, se despojó de todo el conocimiento. No, es que Él respondió así porque Él era Dios. No, Él se despojó. Isaías 7, 14, 15 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Este primer versículo nos habla de esa escritura profética de cómo iba a ser la señal del nacimiento del Mesías, del Cristo, a través de una virgen. Y dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. El versículo 15 comúnmente lo quitan, pero este es un mensaje profético en relación al proceso que Jesucristo iba a venir como hombre, porque Él se despojó. Y dice que comerá mantequilla. Cuando nosotros vemos el tema de la mantequilla, ¿de dónde viene la mantequilla? De la leche. ¿Y cómo se obtiene la mantequilla? Pues sí, de la vaca, pero se puede sacar de varias leches, pero el tema es batiendo la leche, la bate, hasta que sale la mantequilla. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Cuando hablamos de la leche no adulterada, pues nosotros estamos hablando de vamos a leer la palabra de Dios. Miren, yo la sigo leyendo, la sigo estudiando. Y yo todavía sigo sintiendo que no conozco la palabra de Dios. Y de repente he conocido gente que la ha leído tantas veces. Y cuando ellos me dicen,
cómo me falta para conocer la palabra de Dios. Digo, Señor, ¿cuándo vamos a llegar al punto de que sea mantequilla en nuestra vida? Tan rica la mantequilla con panito, ¿verdad? Y entonces, lo que estamos viendo es que Jesús batió la ley. Jesús batió la palabra, la Torá, los profetas, los salmos. Por eso es que cuando Él predicaba, predicaba con autoridad, porque había meditado. ¿Saben? Esta cita, voy a regresar. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Vean esta cita de Esdras 7:10. Es una cita hermosa y tal vez la puede traducir de mejor manera lo que está hablando Isaías. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. ¿Qué significa eso? Para recibirla. Terreno bueno. Había piedras en su corazón, quitemos esas piedras. Había tierra dura, rompamos esa tierra dura. Confesemos nuestro pecado, confesemos nuestra inmundicia, confesemos nuestro engaño, nuestra hipocresía. Eso es preparar para recibir la palabra de Dios. Señor, quiero recibir tu palabra, quiero salir. Miren, estoy leyendo un libro precioso y me llamó la atención. Dice que los misioneros, básicamente los misioneros son de un país y van a otro país. Pero hablaban sobre los misioneros americanos y un indonesio, no estoy seguro si así se dice, pero le dijo al misionero americano, ustedes están tan dispuestos a servir, están dispuestos hasta morir y dar su vida porque aman tanto a Jesús y nos aman tanto a nosotros que darían su vida por nosotros. Pero ustedes no están dispuestos a soltar el ministerio, no están dispuestos a soltar sus ideas. Y cuando leí eso dije yo, wow. Porque cuando no estoy dispuesto a soltar mis ideas, mis conceptos, mis preceptos, es que no estoy dispuesto a recibir lo de Dios para mi vida. Las indicaciones de Dios. Y eso me golpeó y dije, Señor, cuán amarrado, cuán aferrado estoy yo a mis ideas. Y entonces ya con eso, ya pongo resistencia a tu palabra. Inquirir es soltarlo todo para poder recibir su palabra. Y dice que también, dijo, se preparó no solo para recibirla, sino dijo, quiero cumplir la palabra de Dios, quiero vivir. Quiero que tu palabra sea lumbrera a mis pies. Quiero caminar bajo tu dirección, quiero cumplirla. Y entonces después de que preparó su corazón, que estaba caminando a través de la palabra, dice, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es exactamente lo mismo. Jesús pasó por un proceso, ¿sí? Para desechar lo malo y a discernir lo bueno. Pero a veces decimos, no, Él es Dios. No, pero voy a regresar, perdonen. Isaías nos dice, miren, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Nos está diciendo que Jesús tenía que pasar un proceso como hombre, como ser humano, porque Él es nuestro ejemplo. Y nos habla de la miel. Dice que la palabra a Jesús, esa ley, esa Torá, ese Pentateuco, los profetas, los salmos, le cambio el nombre a Job, el libro de Job, los proverbios, todo eso se deleitaba leyéndolos. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eso tiene que ser la palabra para nosotros, una delicia. No solo es alimento, sustento para nosotros, sino que tiene que ser una delicia a nuestro paladar, aun cuando no la entendamos. Ezequiel 3:3 menciona exactamente lo mismo. Cuando Dios le dice que coma el rollo, Él dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Mi hermano, el Señor te ha dado este rollo, este libro. Tú tienes que comerlo de pasta a pasta, así como le dijo Dios a Moisés, que se coman el cordero y que no dejen nada. Así se lo deben de comer. Y dice, y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. En Apocalipsis Juan tuvo esa misma experiencia, pero dice que se le volvió amargo en el vientre. Entonces uno dice, ¿por qué se le volvió amargo? Porque hay una naturaleza contraria a la de Dios. Y esa amargura choca con la dulzura del Señor. Y la idea es seguir comiendo hasta que esa dulzura venza completamente la amargura de nuestra desobediencia.
Y entonces, vean, miren, Jesucristo tuvo un proceso de crecimiento, de recibir la verdad. Y Lucas nos lo confirma con estas dos citas. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Cuando vemos, está diciendo que Jesús creció, no solo físicamente, miren, en sabiduría. Quiere decir que no tenía y que la comenzó a adquirir. Una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Conocimiento, yo puedo ser una persona muy inteligente, pero no muy sabia. La persona sabia es la que sabe elegir, sabe tomar las decisiones correctas en el momento preciso, que tiene la dirección de Dios. Y él crecía en sabiduría. Y dice Lucas 2:52, 12 versículos después, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces Jesucristo creció, era exactamente como tú y como yo, pero sin pecado. Sin pecado. Y entonces comenzamos a ver todo esto y de repente uno dice, no, él sigue siendo otra cosa, pues. Es que es otro nivel, es que, miren, es un pensamiento, porque siempre decimos, es que Él es Dios. Yo no sé si se les vuelve, o sea, yo tengo esa fortaleza en mi corazón. Yo todavía, sabiéndolo, mi corazón todavía sigue diciendo, es que Jesús es Dios. Pero cuando Jesús vino aquí, vino completamente dependiente del Padre. Y yo quiero que ustedes vean, porque de repente podemos entrar en argumentos, porque hay pasajes que nos hacen ver, no, ahí es evidencia de que Él es Dios. Veamos, dice Juan 2:25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Pues sí, Él sabía lo que había en el hombre porque Él es Dios. Entonces uno agarra esta cita como, ahí está. Ya con esa ya tenemos para defender de que Él sí era Dios. No, Él sí era Dios, pero era completamente hombre. Recuérdense que Él se despojó. Entonces yo tengo que mantener Filipenses 2:6-9 fijo en mi mente. Ok, Jesús se despojó. Luego Juan 17, porque Jesús mismo dijo, devuélveme la gloria. O sea, Jesús sí se desvistió de todo lo que Él tenía, se despojó. Y entonces, ¿cómo es que Él sabía lo que tenía el corazón del hombre? Él conocía la palabra de Dios. A veces pensamos que era un acto mágico, pero ya vimos que fue un proceso. Vean esta otra cita. Cuando le fueron a decir a Jesús que había muerto Lázaro y que regresara, Él se quedó unos días más. Y entonces al final le dice Juan 11:11-15, dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, o sea, Él ya lo sabía. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis más. Para que creáis, mas vamos a Él. Y entonces uno dice y agarra esta cita y dice, Él lo sabía porque Él era Dios. No, mis hermanos. Él era hombre como tú y como yo, ¿sí? Que se despojó de su gloria, pero lo acusaban. Y entonces Él, sabiendo lo que había en sus corazones, les respondió y los reprendió. Y entonces uno dice, ¿cómo es que Él sabe estos pensamientos de las personas? Esta es la primera cita que quiero traer para aclarar cómo es que Jesús sabe las cosas. Dice que Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Entonces Jesús mismo está confesando, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. ¿Quién puede hacer aquí algo con respecto a lo que hemos conocido de la palabra de Dios? La palabra nos dice que en Juan 15, ustedes sin mí nada pueden hacer. ¿Pueden ustedes existir si no es por la bondad de Dios? ¿Verdad que no? ¿Pueden ustedes mantener su vida por sí mismos en el espacio, sin oxígeno, sin alimentos, sin agua? No, es por gracia y misericordia de Dios. Pero aquí Jesús está diciendo, yo nada puedo hacer por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, nuevamente nuestra idea es, es que Jesús lo hace porque Él puede ver al Padre, porque Él es Dios. No, Él está teniendo una comunión con el Padre. Vean esta cita, Juan 5:30.
No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 14:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Cómo es que Jesús veía y oía al Padre? Estrellita para Tito y Ivonne, buenos estudiantes de la palabra. Así es. ¿Cómo sabemos eso? Pues la misma escritura nos lo revela. Vamos a ver varias escrituras con respecto a este tema. Mateo 14:23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. ¿Qué estaba haciendo él solo ahí? ¿Con quién? Y miren, él estaba orando, le platicaba: mira, hoy le prediqué a mucha gente, le llevé el evangelio, le llevé la verdad, y el Padre se deleitaba. Miren, no conocemos cuando él oraba, más que todo la oración del Getsemaní, sabemos, está registrada, pero estas oraciones no. Y entonces Jesucristo sabía lo que había en el corazón del hombre, porque Dios le revelaba. Dios sabía que tenía que hablar, porque Dios le revelaba. No te preocupes, mi espíritu va a estar contigo. Y díganme si no estuvo el Espíritu del Señor con Jesucristo, bajó, lo bautizó, y todas las obras que Jesús hizo, no las hizo Jesús, lo aclaro. Jesús no hizo ninguna obra por su propia fuerza. Todas las obras fueron hechas por el Espíritu Santo. Todas las obras fueron realizadas por el Espíritu Santo. Y entonces el Padre y el Hijo, había una comunión, pero hijo-hombre. Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuántos han orado toda la noche orando a Dios y ahí solitos se la pasan orando? Yo no, yo todavía no llego a eso. No sé si me voy a entender. Vean esta. Levantándose de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Yo todavía no. Yo espero que el sol me pegue en la carita para comenzar. Es que hace mucho frío y entonces si me tapo, me vuelvo a tapar, ¿verdad? Y en la noche, ya, Señor, buenas noches, te pido por mi... ¿Será que eso es orar, tener comunión con el Señor? Y para mí yo veo esto y digo, yo ya descubrí, porque no conozco tu voluntad. Soy muy, ayúdenme, muy cómodo, gracias. Muy cómodo, yo no sabía ni qué palabra poner. Para no ir a hacer lo que tengo que hacer, tener una comunión íntima con el Señor. Vean esta. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Miren, a mí me gusta estar solito. Pero no es que crean que yo me separé y me fui a orar. Me gusta la tele. Me gusta de repente ponerme a leer un libro. Y entonces como estoy leyendo la Biblia o estoy leyendo un libro cristiano, yo estoy orando. No es lo mismo. Es buscar esa intimidad, esa comunión con Él. Miren, yo sigo en este proceso. Estoy en este proceso. No quiero venderles la idea de que yo le estoy impartiendo un gran conocimiento de algo que yo vivo todos los días. No, yo estoy en este proceso y quiero conocerle, quiero oírle. Cómo me frustro, y Marcela lo sabe. Quiero oír su voz y no lo oigo. Y miren, con esto les digo, a veces no es que Dios no hable. Es que nosotros estamos tan llenos de tanta bulla en nuestro corazón, de tantas preocupaciones, de tantos afanes, que no le oímos. No lo dejamos hablar. No lo dejamos hablar. Yo me frustro. Yo vengo de unos días en los cuales no he querido orar. Peleando con el Señor. Peleando. Es que no estoy de acuerdo con tu voluntad.
no estoy de acuerdo, Señor. Y entonces cuando llego con el Señor, Señor, no estoy de acuerdo. Miren, es que es ilógico decir, no estoy, es verdad que es ilógico decírselo. Y el problema es, Señor, es ilógico, así que me lo callo y me aguanto y me vengo y me presento delante de ti y no voy a decir nada. Ya aprendí que no vale la pena esconderlo porque eso es ilógico, es una fortaleza en mi corazón. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Escondiéndola. Pero si vengo y le digo, Señor, no estoy de acuerdo, de verdad no estoy de acuerdo, tengo problemas. Me cae re mal lo que me estás diciendo. ¿Qué creen que estoy haciendo? Me estoy poniendo en pelea con mi papá. No, le estoy diciendo lo que hay en mi corazón. Y le estoy diciendo, no puedo. No puedo. Y eso es lo que el Señor quiere que tú hagas. Comiences a traer tu corazón, que seas transparente con Él. No trates de esconder mira, si tú vienes y tratas de decir, Señor, aquí está tu gran siervo, que como te quiere, que como te sirve, que lo entrego todo. Puro el fariseo que estaba a la par del publicano, ¿verdad? Ayuno, diezmo, doy ofrenda. No como este pecadorzote. ¿Sí? El tema es, Señor, soy necesitado. Soy necesitado. Esta iglesia es perfecta porque está Él, no porque estamos nosotros. Nosotros arruinamos la iglesia. Yo la arruino con mis planes, con mis ideas, con mis propósitos. Déjame decirte que tú también me ayudas en esta gran tarea. Pero el Señor es bueno y dice, esta iglesia es mi buen hospital. Hay unos que están en intensivo, otros en ultra mega intensivo, otros están solo de visita, de chequeo médico, otros solo vienen a visitar a los enfermos. Ellos se creen muy sanos, ¿verdad? Entonces vamos viendo que Jesús es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. ¿Y qué nos está diciendo? Que Él miraba al Padre. Eso tengo que hacer. Él oía al Padre. Eso tengo que decir. Pero no, ahí va Juan Caballo, dice el dicho. Y hace y dice una cantidad de cosas. Miren, yo estoy arrepentido de muchas cosas que he hecho como cristiano. A mí me da pena, y se los digo, yo no me animo a evangelizar en el condominio donde yo vivo. He metido la pata. Y digo, ¿cómo hago ahora para predicar ahí tu palabra, Señor? Y en este lugar también metí. Miren, de verdad, ahora me pasan situaciones y me muerdo la lengua. Quiero responder, pero digo yo, si respondo, voy a cerrar la puerta para poder evangelizar. Señor, yo quiero evangelizar. El mayor enemigo de la obra que tú quieres hacer soy yo. Juan 1:14 es una cita muy fuerte, pero yo uso la Biblia Reina Valera 60 como mi Biblia base de lectura, la leo todos los años y cuando quiero ver lo que dice otra Biblia, migro a otras versiones. Pero la Reina Valera 60 me gusta, pero se queda corta en las traducciones. Y entonces he encontrado que es bueno tener varias traducciones porque eso amplía. Vean lo que dice Juan 1:14, la primera parte. Dice, y aquel verbo, Jesucristo, fue hecho carne, se hizo como nosotros y habitó entre nosotros. Vean la versión Biblia Jerusalén. Y dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Entonces, qué interesante, dice, puso su morada. Y la palabra se hizo carne y puso su tienda. ¡Wow! Esto me gustó mucho más. Puso su tienda entre nosotros. Vean esta versión. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros. Miren qué bonito. Y fue como uno de nosotros. Entonces comienzo a ver. Dice que Él habitó, pero Él fue morada, Él fue tienda.
y Él fue como uno de nosotros. Entonces comienzo a recordarme de esa escritura, dice que somos templo del Espíritu Santo. ¡Ah! Jesucristo fue templo del Espíritu Santo. Biblia, lenguaje sencillo. ¿Y la BL? Biblia de Lutero. Ok, Biblia de Lutero 95. Y Biblia BLS. Esta Biblia es una traducción del Nuevo Testamento del griego. Y vean lo interesante, la puse en inglés porque la palabra que me interesa es la palabra en rojo. Dice, y la palabra se hizo carne y se tabernaculizó. Paranguarucutirimicuaro sería, ¿verdad? Se tabernaculizó. Se hizo tabernáculo. Se hizo lugar de morada de Dios. Y también lo tenemos en la Biblia de Wesley. Se tabernaculizó. Había una Biblia en español que lo decía, pero no la encontré. Son palabras que esto me vienen a mí a hablar de algo. Morada, tienda, fue como nosotros, fue tabernáculo. Tabernáculo era el lugar del encuentro de Dios con Moisés, con el pueblo, el lugar de la ofrenda. Miren, este mensaje yo cuando lo veo digo, Señor, esto es tremendo. Soy tabernáculo. Soy tabernáculo. Ahorita estoy, si ustedes me preguntan, ¿cómo está mi tabernáculo? Ay, Dios mío. Desalineados, chuco, empolvado, en ruinas. Pero gracias a Jesucristo que Él ya está en mi corazón y está restaurando, porque Él es el tabernáculo perfecto. Él es la estatura a la que tenemos que llegar. Y vean esto, esta cita yo la decía así, Colosenses 2:9, miren pues, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pues sí, Él es Dios, ¿verdad? Entonces nuevamente caí yo en que Él es Dios. Pero dice, en Él habita corporalmente. Eso significa en un cuerpo. Y el cuerpo que se le fue dado fue como el tuyo y como el mío. Antes de que Jesús tuviera cuerpo, se le reconocía el Cristo preencarnado. ¿Qué quiere decir eso? Antes de tener un cuerpo. Pero aquí no está hablando de que corporalmente, me está hablando de con cuerpo, en Él habitó la plenitud, el pleroma de Dios. Es que Él es Dios y en Él sí. No, mis hermanos, no hemos entendido. Si volvemos a decir, miren, que se les quede, es que Él es Dios, que automáticamente suena esa alarma, tin, 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 algo está mal. Cuando estamos hablando de Jesucristo en la tierra, como hombre, era hombre, se despojó. Y entonces nos está diciendo que en Él habitó corporalmente la plenitud de Dios. ¿Por qué nos lo está diciendo? Porque Él quiere habitar plenamente en tu corazón y en mi corazón. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está invitando a que seamos su habitación. Me encanta lo que dice Apocalipsis, que que está la nueva Jerusalén, ¿sí? Y que ahí no hay templo, porque Él es el templo. Y digo yo, ¡ala, qué bonito! Aquí nosotros somos su templo, pero allá Él es el templo en el que vamos a habitar. Él va a ser nuestra morada. Tú en mí y yo en ti, dice Jesús al Padre, y ellos en nosotros. Ahorita es tú en mí, y cuando llegue el momento yo voy a estar en ti, aunque ya estamos en ti, porque la obra ya fue consumada, pero todavía no, pero ya es, pero falta, ¿verdad? Ya está consumado, ¿sí lo entendieron? Gloria a Dios, que el Espíritu Santo siga hablando en sus corazones. Miren, ¿por qué estoy diciendo todo esto?
En la última prédica les hablaba, miren, me metía, alguien que vio la prédica me decía: Juan José, yo tenía una piedra en la mano porque yo no sabía si tirarte la piedra o no, estaba en esa incertidumbre, ¿qué estás diciendo? Pero al final cuando hablaste de conocer a Cristo, porque estaba diciendo, miren, no hagan obras, pero sí hagan obras. ¿No? ¿Se recuerdan? Que puse un conflicto, pero yo sabía, el tema es que queremos recetas de cocina, paso 1, 2, 3 y 4, y entonces ya está hecho. Pero la relación con Cristo no es como decirles, miren, su relación con su esposa tiene que decir, dígale buenos días, dele un besito de buenas noches y su esposa va a estar feliz para toda la vida. No es cierto. Las mujeres son mucho más complicadas que eso. ¿O no, caballeros? ¿Verdad que sí? Confirman el mensaje, es espiritual el mensaje, ¿verdad? Miren, yo no sé, miren, yo me esfuerzo por agradar a mi esposa, pero no puedo agradarla. De vez en cuando logro agradarla y no sé qué fue lo que hice. Y no puedo decir que no supe, porque si digo no sé qué fue lo que hice, demuestro que no sé. Entonces mejor no lo digo. Miren, qué relajo. No podemos. Necesitamos del Señor. Pero eso es una relación íntima. Conocerle a Él, hacer su voluntad, no puedo. Conocer su voluntad por mí mismo y decir, ya leí la Biblia, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Mentira. Necesito de su Espíritu Santo, necesito de su gracia, necesito de su misericordia. Necesito llegar con Él y preguntarle, ¿qué es lo que estás queriendo decirme? Miren, no es decirme para que le diga a otros, es, Señor, habla a mi corazón. Háblame. Yo no quiero saber que soy tu hijo porque alguien me enseñó esa clase. Yo quiero saber que soy tu hijo porque tú me lo dices. Es más, ¿saben? Estaba leyendo Daniel y cuando el ángel se le aparece y le dice, Daniel, tú eres muy amado. Señor, cuánto deseo que me dijeras que yo soy amado por ti. Y en ese momento me lo dice, tú eres muy amado para mí. Me puse a llorar, no podía parar. Señor, yo no quiero que este libro, esta palabra sea para otros. Quiero que sea para mí. Para mí. Señor, yo no puedo cambiarme a mí, yo soy un saco de problemas, mucho menos puedo con ustedes. Yo tengo suficiente con mi propia vida, no me aguanto, no me soporto. Yo necesito esta palabra, necesito intimidad con Él. Y estas citas las hablamos la semana pasada. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vuelvo a caer en lo mismo, es intimidad, es relación. Tuve la oportunidad de ir a un seminario y hablaban de hacer, tienes que hacer, la iglesia tiene que hacer y la tiene que hacer. Miren, yo estaba que no sabía qué hacer. Y entonces hablaron de los valores éticos de la iglesia. Y yo ya no aguantaba más. Y hablaron, si el valor ético de la iglesia, del amor, está fuera de la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué entienden ustedes si el amor ético del amor está fuera de la iglesia? ¿Quién está fuera? ¿Por qué? Porque Dios es el amor. Dios es amor. Y estamos diciendo que si Dios es amor y Él está fuera, ¿quién echamos fuera? ¿De qué iglesia estamos hablando? De la iglesia de la Odisea. Arrepiéntete. Estoy tocando a tu puerta, déjame entrar. Y seguían en la cantareta. La iglesia tiene que hacer, tiene que hacer, tiene que hacer. Y entonces tenemos que amar. Miren, mis hermanos, no sabemos amar. Yo no sé amar.
pero el amor de Cristo en mí sí sabe amar. Cristo en mí sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedo dar yo a alguien? No puedo darle nada a nadie. Es Cristo en mí. Y entonces Cristo da. Yo no puedo. Yo no puedo. Pero yo no te quiero decir que tú no puedes. Eso tú voluntariamente lo tienes que decir. Yo no puedo. Es una convicción personal. Te necesito, Señor. Te necesito. Ya no quiero caminar en mi voluntad. Yo quiero estar donde tú estás. Yo no quiero moverme en este lugar y tú en el otro lado. Miren, a mí me encantaba decirle a Marcela, en el mercado, no me gusta ir al mercado. Y entonces, Marcela, para que esto sea rápido, tú por este lado y yo por este, decime qué necesitas. Y agarraba la mitad de la lista y me iba corriendo y llegaba con ella, vámonos ya. No, todavía me falta y ella viendo todo. Ay, Dios mío. No funciona así, mis hermanos. No le podemos decir, Señor, tú por allá y yo por aquí. Así terminamos más rápido. No. Donde Él está, ahí tenemos que estar. Amén. Yo quiero que ahí donde están, cierren sus ojos. Nos vamos a dirigir al Padre. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, por medio de esa sangre que tú derramaste en la cruz, que abrió la brecha, que hizo camino. Señor, tenemos acceso por lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, ¿cuánto tiempo he jugado a ser cristiano? ¿Cuánto tiempo he jugado a decir que conozco tu voluntad? He papaloteado, he perdido mi tiempo engañándome a mí mismo, creyendo que vivo en tu voluntad. Han habido ocasiones en las que, Señor, he oído y he obedecido. Son las menos. La mayoría oigo y no obedezco. En otras ocasiones ni siquiera oigo y fallo, Señor. Perdón, Señor. Perdón, Señor, porque queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, Señor. Queriendo agradarte, Señor, me equivoco. Perdón, Señor, porque tú pones delante de mí bendición o maldición. Y yo pensando que es bendición. O, Señor, inclusive hasta voluntariamente corriendo, escojo la maldición. Perdón. Perdón. Porque cuando se trata de ver un ejemplo, no busco tu ejemplo. No busco tu dirección. No busco lo que tú has dicho. No me recuerdo de lo que tú has dicho, Señor. Y abrazo las palabras del mundo. Perdón. Perdón, Señor. Ya no quiero decir, Señor, qué tengo que hacer. Quiero recordar lo que tú has dicho y saber lo que tú has dicho que tengo que hacer. Yo no quiero buscar más mis recetas, mis propuestas. Quiero buscar tu plan. Quiero buscar tus palabras. Quiero contigo, Señor.